Hola, buenas tardes. Mi nombre es Lourdes Pérez y a continuación vengo con mis compañeras a exponer lo que es el capítulo número 1 del libro Alfabetización de Niños de Kaufman, el cual se titula Fundamentación Teórica. Bueno, para comenzar, haremos una breve introducción acerca de lo que trata el texto. Kaufman en este texto hace referencia a la introducción del aprendizaje sobre el cual se sustenta el trabajo en el aula, pero hace hincapié en lo que son los modos de escritura de los niños y niñas y las características particulares de esos modos. A esto lo hace desde una mirada piagetiana y tomando aportes de Emilia Ferreiro y Ana Tabenowski. Bueno, este texto se centra básicamente alrededor de tres interrogantes que son cómo se aprende, qué hacemos cuando leemos y cómo leen y escriben los niños antes de saber leer y escribir. A estos interrogantes vamos a ir desarrollándolo y tratando de darle respuesta a lo largo de esta exposición. En mi caso comenzaré desarrollando y tratando de dar respuesta al primer interrogante, que es cómo se aprende. Bueno, este interrogante hace referencia a la concepción de aprendizaje sobre el cual se sustenta el trabajo en el aula. Y podemos decir que desde una mirada piagetiana se entiende que el conocimiento se construye gracias a la interacción que se da entre el sujeto y el mundo. Es durante esta interacción que también vamos otorgándole significaciones a los diferentes objetos que se nos presentan y también vamos reconociendo las diferentes características y posibles relaciones de estos objetos. Esto lo hacemos mientras vamos estructurando nuestros instrumentos intelectuales. Es durante este proceso adaptativo que se da la interacción entre el sujeto y el medio, que también se dan dos subprocesos, que son la asimilación y la acomodación. La asimilación es cuando se ajusta o modifica la nueva información a los esquemas ya existentes, y la acomodación, que es cuando se ajustan o modifican los esquemas ya existentes a la nueva información. Estos dos subprocesos pueden ir modificándose de acuerdo a las perturbaciones que pueden ir surgiendo durante este proceso adaptativo en la construcción del conocimiento. Es por esto que se dice que el conocimiento nunca va a ser una copia de la realidad debido a la actividad que realiza el sujeto en este proceso de construcción y a las interpretaciones propias que cada sujeto hace acerca de lo que va incorporando o lo que va aprendiendo. Un modo particular de aprendizaje, de construcción del conocimiento es el aprendizaje cuando se dan en situaciones donde hay una intervención intencional, como es en el caso de la escuela, cuando el docente intencionalmente dicta una serie de contenidos con el objetivo de obtener como respuesta por parte de los alumnos un aprendizaje obtenido. Según investigaciones, este proceso puede acelerarse siempre y cuando se tengan en cuenta los esquemas que cada sujeto trae consigo, y así también deben tenerse en cuenta las formas de construcción de esos esquemas asimiladores que cada uno trae. En cuanto a lo que hace a la enseñanza de la lectoescritura, podemos ver reflejado esto que estábamos mencionando anteriormente, al momento de que se describen los métodos tradicionales de alfabetización, los cuales pretendían a través de pretendían enseñar de una forma empírica y sistemática a través de la verbalización y la mostración reiterada. También pretendían enseñar a través de la relación que existe entre los grafemas y fonemas. Pero cabe resaltar que estos métodos tradicionales han fracasado, por lo que se ha llegado a la conclusión de que esta relación entre grafema y fonema no puede ser enseñada desde afuera, sino que debe ser el niño mismo quien las reconozca y las construya. O sea, el niño debe ser quien construya esa relación y para así poder entenderla.
Bueno, para así poder entenderlo. De esta forma, el niño va a poder ser quien resuelva los problemas que la misma escritura le va a ir planteando a lo largo del proceso de aprendizaje. Bueno, Emilia Ferreiro resalta como un buen aporte piagetiano la idea de exponer de que el crecimiento intelectual no es una mera adición de conocimientos, por lo que esto significa que el niño, para entender cómo funciona nuestro sistema de escritura, no tiene que hacer una acumulación de letras, sino que lo que tiene que hacer es aprender esas letras y de esa forma, cuando vea una marca gráfica, va a poder saber si eso es una letra o no. Cuando planteamos cómo aprende un niño a leer, se generan debates, ya que desde la perspectiva asociacionista se dice que basta solo con saber las letras y fonemas correspondientes para acceder a la lectura. Diversas investigaciones desde el campo de la sociolingüística dicen que no basta solo con la sonorización de las palabras, sino que se requiere mucho más. Cuando comenzamos a leer, el procedimiento que utilizamos es el muestreo, que consiste en tomar parte de la información para poder interpretar lo que continúa. Es decir, que nosotros lo que realizamos es una interpretación de lo que continúa en el texto y en función de nuestras capacidades lingüísticas e intelectuales vamos a corroborar si esas interpretaciones son correctas o incorrectas. En caso de que fueran incorrectas, lo que vamos a hacer es una autocorrección. Investigaciones han demostrado que el muestreo, la anticipación y lo que es la autocorrección, entre otras cuestiones, son estrategias de un buen lector. Concebir el acto de lectura es una estrategia pedagógica, ya que plantea a los niños situaciones en las que ellos tendrán que buscar estrategias para poder enfrentar el texto escrito. Estas situaciones son investigadas por Teberovsky y Ferreiro, en las que le van a presentar a los niños que aún no saben leer un escrito para que ellos los interpreten. La particularidad de estas situaciones es que no puede escribirse sin un contexto, es decir, que siempre debe ir acompañada de un contexto, ya sea gráfico material, imágenes, envases, en las que el niño va a coordinar la información de la imagen con otras características del texto para poder interpretar lo que allí dice. O también con el contexto verbal en la que el niño va a coordinar la información que le brinda el adulto con los datos suministrados por la escritura para poder, digamos, interpretar las diferentes partes de la escritura. ¿Cómo aprenden y leen los niños antes de saber leer y escribir? En el marco de la teoría sociolingüística y sociogenética, Teberovsky y Ferreiro inicia sus investigaciones bajo el proceso de construcción infantil de la escritura. Plantean que los niños antes de leer y escribir lo que hacen es generar hipótesis acerca de estas representaciones. En cuanto a la evolución de la escritura, Ferreiro interpreta el proceso de contextualización de la escritura en el que se caracteriza la construcción sucesiva de situaciones de diferenciación,
entre lo cualitativo y lo cuantitativo, en el cual puede distinguirse tres grandes aspectos. Un primer aspecto es cuando el niño, en el que el niño va a realizar una diferenciación entre el dibujo y la escritura. Buenas tardes, profesora, compañeras. Mi nombre es Dayana Murguía y yo voy a explicar el segundo periodo. En este periodo, la diferenciación se va a dar en el interior del sistema de escritura. Los niños y niñas van a poner ciertas pautas para que una escritura sea legible, tanto la propia como la de los demás. Estas son que debe tener una cantidad controlada de marcas o grafías y que además estas deben ser distintas entre sí. En el texto se muestra el ejemplo de Lorena, a quien le piden que escriba 4 distintas palabras: gato, pez, mariposa y el gato toma leche. Para cada una de estas, ella escribe ato, A-T-O. Este tipo de escrituras se las puede llamar fijas, escrituras fijas, o también escrituras con diferenciación intrafigural. Es decir, que tiene una variedad interna, ella escribe 3 distintas letras, pero no se diferencia una de otra. En este ejemplo se puede ver las hipótesis que se producen en esta etapa: la hipótesis de cantidad y la hipótesis de variedad. Con hipótesis de cantidad nos referimos a que el análisis de la producción va a ser cuantitativamente, ¿cuántas marcas pongo? Y con hipótesis de variedad nos referimos que el análisis de la producción va a ser cualitativamente, que estas marcas sean distintas entre sí. Una vez realizado este proceso, se pasa a otro proceso cognitivo, que es el de diferenciar las palabras entre sí. Distintas producciones tienen distintos significados y se garantizan distintas interpretaciones. Para esto, ellos pueden o variar la cantidad de letras que van a poner entre una producción y la otra, para lo que cada niño establece un mínimo, como por ejemplo 3, y un máximo, por ejemplo 5. Además, pueden variar las letras que van a poner entre una producción a otra o la ubicación de estas letras. También se puede dar que mezclen los dos tipos de variaciones, tanto cuantitativa como cualitativamente, aunque es un poco más difícil. Este tipo de diferenciaciones se las llama diferenciaciones interfigurales entre las palabras. Hasta este punto, aún la interpretación va a ser global. Cuando se le pregunte qué dice allí, ellos encierran toda la producción para explicar. Y además no se usa la pauta sonora para la diferenciación. Ellos todavía no relacionan el habla con la escritura. Las diferenciaciones se van a dar únicamente entre las palabras. Incluso se puede dar que ellos relacionen las características de las palabras. Por ejemplo, escribir casa con muchas letras y alfiler con muy pocas, ya que se diferencia entre el tamaño de estos dos objetos. Es recién en el tercer periodo donde se va a dar lo que se dice la fonetización de la escritura, y es donde ellos relacionan el habla con la escritura. Y las diferenciaciones se van a comenzar con la sonorización de las palabras, donde ellos van a tratar de hacer coincidir las letras que van a escribir, la cantidad de letras que van a escribir con las partes de las palabras, es decir, las sílabas. A esto se los llama periodo silábico, el cual va a explicar mi compañera a continuación. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Quiroga María Belén y como ya les mencionó mi compañera anteriormente, yo les voy a hablar sobre el periodo silábico. Bueno, este periodo surge cuando los niños intentan corresponder partes de la emisión oral con partes de la emisión escrita. Ellos en un primer momento deben descubrir qué clase de recorte de la emisión oral, ya sea una sílaba o una letra, corresponden a los elementos de la emisión escrita. ¿Qué significa esto? Que desde un eje cuantitativo, esto se expresa en el descubrimiento de la cantidad de letras que se utiliza al momento de escribir una palabra, en la cual se relaciona con la cantidad de partes que corresponden a la emisión oral. Esas partes de las palabras son las sílabas. Desde un periodo cualitativo,
se expresa a través de la utilización de las letras de acuerdo a su valor sonoro convencional, es decir, que las palabras similares comienzan a expresarse por letras similares. Esto significa que los niños son conscientes que al momento de representar una sílaba no se hace con cualquier letra, sino con una letra determinada. Con respecto a las hipótesis de cantidad y variedad ya mencionadas anteriormente, estas coexisten con la hipótesis silábica, dando así surgimiento a diferentes problemáticas o conflictos. Una de las problemáticas que se destaca en el texto es sobre la relación de escritura entre adulto y niño. Los niños son conscientes que los modos o formas de escrituras que tienen los adultos no son las mismas que ellos tienen, la cual estas no dejan interpretar con éxito al niño, esas formas de escritura. Esta problemática a lo largo del tiempo puede traer un cierto desequilibrio en el desarrollo cognitivo del niño, en la cual éste va a intentar resolver ese conflicto o problemática que se le presente. Esta se puede dar, a través de dos soluciones. Una de ellas es que el niño intenta buscar una solución local, sin modificar el esquema que está en juego en ese momento. Y otra de las soluciones va a ser que el niño va a enfrentar ese problema modificando o reestructurando ese esquema que está en juego en ese momento para así descubrir un nuevo sistema. ¿Qué significa esto? Que las contradicciones que están vigentes en ese momento puedan ser resueltas. A modo de cierre de este capítulo y dando hincapié a lo que va a hablar mi compañera Celeste, ella va a intentar explicar sobre este conflicto, cómo va desapareciendo a lo largo del tiempo. Buenas tardes, mi nombre es Díaz Celeste. Para comenzar con mi exposición, voy a cerrar el tema de lo que expuso recién mi compañera. Bueno, el análisis silábico va a desaparecer progresivamente de la producción de escrituras hasta llegar a la correspondencia entre fonemas y grafemas. Pero aún así, luego de esto, van a quedar varios problemas por resolver para llegar a una escritura más convencional. Bueno, el tema principal que yo voy a exponer es cómo los niños interpretan los textos antes de saber leer. Las situaciones más comunes son que al niño se le presente el texto acompañado de una imagen, de una ilustración, y si no, que se escriba una oración y que se le lea lo que escribimos ahí. La primera situación consiste en presentarle al niño un texto acompañado de una ilustración. Luego de esto, preguntarle qué cree él que dice ahí. Generalmente lo que los niños van a responder es que ahí dice el nombre de lo que se ve ilustrado. A esto se le llama la hipótesis del nombre. Frente a esta primera situación tenemos tres grandes tipos de respuesta. La primera respuesta es que el texto depende enteramente del contexto. Es decir, que si al niño se le presenta un texto acompañado de una imagen, automáticamente cuando él vea lo que hay en la imagen va a decir que ahí dice el nombre de lo que ve en la imagen. En la segunda situación va a considerarse los aspectos cuantitativos del texto para luego coordinarlos con la información de la imagen. Es decir, que primero si en la imagen, por ejemplo, si el texto dice el pato nada en el agua y la imagen que acompaña es un pato, él primero al ver el pato va a decir, bueno, ahí dice pato, pero después se va a dar cuenta que la oración que se presenta es más larga y tiene más palabras. Entonces va a decir, no es posible que acá diga pato, ya que esta es una sola palabra y es corta, y en el texto que se me presenta es más largo y tienen varias palabras. La tercera respuesta que pueden llegar a tener frente a esta primera situación es
tener en consideración los aspectos cualitativos del texto para luego coordinarlos con la información de la imagen. Es decir, esta vez, teniendo el mismo ejemplo que al niño se le presenta el mismo texto acompañado de la misma imagen, al ver que hay un pato, no solamente va a decir, bueno, ahí dice pato, va a tener en consideración todas las cualidades que aparecen. Es decir, me explico, si el niño ve que el pato está en el agua, él va a interpretar todo, es decir, va a decir que ahí es posible que diga el pato está en el agua. La segunda situación consiste en que al niño se le escriba una oración y luego se le informe de su contenido, es decir, que se le lea y se le diga qué escribimos ahí, para luego preguntarle qué cree él que dice en cada palabra de esa oración. A continuación, comentaré brevemente algunas de las respuestas infantiles que preceden a la interpretación convencional de las partes, que forman una oración y que ponen en manifiesto las diferencias de lo que está escrito de lo que se puede leer. A. Un grupo de respuestas. Los niños consideran que en cada palabra puede estar escrita toda la oración, o concebir que en todo el texto está escrita una sola palabra. B. Otros de los niños consideran que solo los sustantivos están escritos, es decir, que allí donde están los sustantivos pueden leerse una oración completa. C. Otro tipo de respuestas más evolucionada que la anterior refleja la dificultad para concebir el verbo escrito de manera independiente. Para diferencia de las respuestas anteriores, estos niños dejan que el verbo esté escrito, pero este puede ser solidario del sujeto, del objeto y de la oración entera. D. Las respuestas más próximas a la conceptualización convencional consideran que el verbo está escrito de manera independiente, pero no logran aislar los artículos. Reflexiones sobre algunas de las interpretaciones pedagógicas de los trabajos de Emilia Ferreira. Algunas bastante difundidas y con las que no concordamos podrían ser caracterizadas a partir del trabajo de Emilia Ferreira, en el que la autora comenta críticamente ciertas aplicaciones de la psicología genética de Jean Piaget. La autora dice: agruparé estas aplicaciones pedagógicas bajo de 4 tentaciones que no pertenecen a un pasado remoto, sino que están aún vigentes. Comentaremos la primera tentación. Algunos pretenden enseñar las nociones de conservación como si fuesen otros tantos contenidos escolares. La segunda tentación, otros conscientes de que las operaciones como tales no pueden ser enseñadas, concluye que solo cabe esperar hasta que estas aparezcan. Más adelante, la autora expresa la tercera tentación, que consiste en consultar los libros de Piaget para saber en qué año escolar hay que poner tal o cual contenido. Por último, la cuarta tentación, comentada por Ferreiro, consiste en tomar la teoría de Piaget como si fuese una pedagogía aún peor, como si fuese un conjunto de recetas inmediatamente aplicables. Como señalamos anteriormente, los descubrimientos psicogenéticos de la lengua escrita tienen una enorme importancia para la educación. Para finalizar, quiero agregar una reflexión. Aprender a escribir requiere del niño no solamente del trazado de letras,
sino de la conciencia de que las letras se pueden escribir. Emilia Ferreira.